con respecto a la pandemia, la disminución de nuestras ventas han sido exponenciales. ¿Debido a qué? A los cierres, debido a las restricciones, debido a la baja demanda de comensales que han presentado durante este periodo. Medellín, una de las ciudades más nocturnas y visitadas por extranjeros en el país, estaba afrontando hace más de un año una de sus peores crisis a raíz de la pandemia del COVID-19, lo que ha desencadenado en que todos los establecimientos integrantes al gremio del entretenimiento nocturno hayan cerrado sus locales y se adapten a las medidas impuestas por el gobierno para frenar el acelerado número de contagios. Toques de queda nocturnos, ley seca continua, prohibición en el expendio de bebidas alcohólicas en las noches, disminución en el aforo permitido en los establecimientos son algunas de las medidas impuestas por el gobierno para disminuir el contagio, lo que ha puesto en jaque al gremio del entretenimiento nocturno. Bueno, todas las medidas de confinamiento afectan ostensiblemente la economía de una ciudad porque se reduce lo que es la demanda agregada. La gente no sale a tener ingresos o gastos en otras cosas aparte que una medida netamente de supervivencia, solamente con productos del pan coger, de alimentos, pagar servicios, pagar arriendo, etc. Pero ya lo que es la parte de diversión e inclusive muchas veces de la ropa, tampoco hay un gasto como era antes, y especialmente la parte de recreación. No existe ese gasto. Lo que pasa es que el gobierno está diciendo que el foco de infección es en la noche y llevamos desde el 28 de marzo cerrados los sitios de entretenimiento y el pico sigue subiendo, entonces se demuestra que no es. Así es, desde el 28 de marzo de 2020 el gobierno decretó cierre nocturno para los establecimientos, con un toque de queda por la vía, el cual arrasó miles de locales de este gremio, y sin embargo el pico de la pandemia seguía un aumento. En una entrevista para el periódico Gente del Sur de la ciudad, Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico de Medellín, indicó que en el 2020 1.247 locales renovaron Cámara de Comercio y sin embargo esto disminuyó un 39% a comparación del 2019. Esto se puede evidenciar ya que en varios sectores del Valle de Aburrá se evidencian muchos locales con cierres y con anuncios de se vende o se arrienda. Lo que pasa es que hay que mirar todos los empleos directos e indirectos que van relacionados con el sector. Me refiero a los empleos indirectos, la niña que vende las rosas, el que vende las empanadas, el que vende etcétera, afuera de los locales. Y los empleos directos que es en mayor o menor porcentaje que lo otro. Pero obvio que todo esto resiente la economía de la región o de la ciudad. Si bien los dueños de los comercios son las personas más perjudicadas por estas medidas debido al peso económico que significa mantener a flote un establecimiento comercial, los trabajadores de esos establecimientos son una realidad aún más triste y devastadora, pues han visto reducidos sus salarios notablemente, los cuales no son muy altos, y han visto también en peligro su estadía en los mismos, pues al no tener actividad en los locales y ver sus ganancias reducidas en un 70%, los dueños de estos han optado por brindar pequeñas ayudas a sus trabajadores o, en el peor de los casos, disminuir el personal. Todos fue despedir el personal que teníamos porque ya no teníamos recursos para seguirles pagando y tratar de sostenerlo con lo poquito que nos queda porque hasta para surtir no nos alcanza. Si bien en algunos locales los dueños han despedido a sus trabajadores, hay otros que han optado por llegar a acuerdos para no sumar más víctimas a esta crisis económica. La verdad, llegamos a un acuerdo con ellos y fue cuál, que en el momento en que hubieran aperturas se llamaba y se vinculaba de nuevo a todo el personal y volvían a contratarse y volvían a trabajar.
y en las intermitencias que hubiera por las herramientas o por las medidas que dictaba el gobierno, tocaba volver a parar. Sí, tanto como préstamos y como ayudas, se ha ayudado en la medida de lo posible. Pero es muy difícil porque, como les decía anteriormente, los costos fijos son demasiado altos y si se dejan de pagar esos costos fijos, tenemos que llegar al cierre. Entonces es muy difícil sostener personal y los gastos fijos de la empresa. Debido a la enorme crisis en la que se encuentra este gremio por cuenta de la pandemia y las pocas medidas efectivas por parte de la alcaldía, cientos de afectados, como dueños y empleados, han unido fuerzas para en una sola voz pedir al gobierno más ayudas que les permita volver un poco a la normalidad de sus trabajos y recaudar algo de dinero para poder pagar las deudas que han surgido durante el año y medio de una desolada situación por la que nunca habían pensado pasar. Deudas que suman valores millonarios y que cada día los amenaza más con un cierre inmediato, tal como lo declaró para el periódico Gente Luis Guillermo Orjuela, director de la corporación Zona Rosa, quien afirma que un 70% de los establecimientos ubicados en el Parque Lleras ya desaparecieron, lo que ha hecho de la clandestinidad, la prostitución y las drogas hayan aumentado en la zona. Estuvimos en algunas reuniones con varios comerciantes del municipio y con algunos concejales de acá del municipio también para ver qué solución nos podían brindar o ayudar en la alcaldía, pero no hemos encontrado pues solución a nada. Lo que pasa es que el gobierno dice que se cierran, el que más problema que ellos son los que nos determinan los horarios de servicio. Entonces dicen, por decir algo, que podemos trabajar hasta las 8 de la noche. Por decir algo, mi clientela, la que me envió, es más que todo gente que trabaja. Entonces yo como les voy a abrir un sitio hasta las 8 de la noche, la gente no viene a los sitios. Entonces abrir para esa hora es perder plata. Es perder más porque ya se correría con gastos de personal y de nómina. Alrededor de 2.000 establecimientos están en riesgo de cerrar sus puertas y de perderse en 15.000 empleos directos. También hay que tener en cuenta otros empleos que indirectamente dependen de los bares, discotecas y restaurantes y que también se han visto afectados por esta crisis. Empleos como los valet parking, puestos de comida rápidas y vendedores ambulantes, entre otros, han sido una víctima más de esta problemática. Por falta de apoyo y soluciones a las problemáticas que se viven en este sector nocturno, las pérdidas son millonarias. Así lo expresan varios propietarios de establecimientos que dicen que no justifican abrir 3 horas porque es más lo que se pierde que las ganancias que se obtienen. Y la reactivación parcial no es algo que los esté favoreciendo por los cortos horarios que les permiten trabajar. Cansados de que sean ellos los más afectados por estas medidas, dueños y trabajadores piden igualdad frente a otras reactivaciones económicas como lo son centros comerciales, comercio informal y transportes públicos, ya que ellos también son focos de infección. Debido a esto, el gremio de los bares y discotecas y entretenimiento nocturno pide igualdad, ya que los entes gubernamentales no les están dando el mismo apoyo que deberían darles frente a otras reactivaciones económicas de la ciudad. No he recibido ningún apoyo por parte de la alcaldía, ya que el sistema para acceder a los auxilios es muy complicado y somos demasiados negocios. Entonces, la verdad es muy difícil el acceso a estos beneficios. No, simplemente expusieron puntos que nos iban a ayudar con una cosa, con otra, pero como todo se quedan promesas. Endeudados hasta el cuello, los dueños de esos establecimientos han tenido que reinventarse para solventar un poco las millonarias pérdidas que ha dejado la pandemia. Una de las características que se han implementado son los famosos domicilios. Los domicilios que muchos establecimientos no tenían y no pensaban implementar, pero debido a la crisis les tocó migrar a esa y lo ven como una forma de generar ingresos. La verdad, a nosotros nos tocó reinventarnos como desde el principio del inicio del gobierno con sistemas de ventas diferentes como comidas, domicilios, coctelería y lo que teníamos en exceso de inventarios, venir a sacarlo a domicilio, pero es muy difícil recuperar este tipo de ventas
ya que los márgenes dentro de los sitios son más grandes. Sin embargo, se ha tratado de hacer y hemos contado con el apoyo de la clientela de los diferentes sitios, y sí nos han apoyado mucho con eso. Pues debido a todas las medidas hemos implementado el servicio a domicilio, que nunca en 13 años que lleva el local lo habíamos implementado. De esa manera nos estamos sosteniendo por el momento. Para poder llevar a cabo nuestra comercialización en cuanto a los licores, hemos tomado la iniciativa de utilizar por medio de plataformas digitales el uso del domicilio, debido a que, de acuerdo con las restricciones estipuladas por la gobernación, solamente nos permiten hasta ciertas horas el consumo de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento. Por ende, nos hemos visto en la obligación de acudir a domicilios, plataformas digitales, entre otras cosas. Anterior apunte de domicilios era algo que nunca habíamos implementado en el negocio y nos está dando resultado. De esa manera lo hemos estado manteniendo y pues teníamos algún ahorro, que de hecho pues ya de ese ahorro no queda nada. A pesar de haber tenido que reinventarse y buscar otras estrategias para sobrevivir, esta no es una solución que los mantendrá a flote por mucho tiempo. Por eso es necesario la pronta y oportuna intervención por parte del gobierno para reactivar la economía. Una de las soluciones que se debe hacer para reactivar la economía de la ciudad, lo primero que nada es un gasto público, crear empleos directamente relacionados o con la gobernación o por el municipio, o los municipios del Valle de la Aburrá o del departamento. Crear unos empleos para poder dinamizar o generar una demanda agregada. Porque cuando la economía está en caída o deficiente, el sector privado no entra a participar en la actividad económica. Entonces es obligatorio entrar con unos empleos de fuerza para generar esa demanda en la población, lo que conllevaría a que cuando exista esa demanda, inmediatamente el sector privado empieza a participar en ella. La economía y el comercio nocturno de Medellín siguen combatiendo contra un virus que no se ve, pero deja grandes rastros de desastre y desazón por donde pasa. Miles de personas que viven de sus negocios y sus trabajos se tienen que levantar todos los días con una misma pregunta: ¿cómo sobrevivir un día más? Y lamentablemente les toca encontrar respuestas solos ante un gobierno ausente y desinteresado, pues al nuestro equipo acercarse a buscar soluciones o respuestas a esta crisis, su interés como ente primario en este sector fue nulo.